Hay cosas que una nunca olvida, aunque pase toda la vida intentándolo. El olor a canela y clavo que impregnaba la casa de mi abuela Remedios en la colonia Doctores es uno de esos recuerdos que se adhieren a la piel como una mancha imposible de lavar. Era 1987. Yo tenía 11 años, y mis padres acababan de morir en un accidente en la carretera a Cuernavaca. Mi hermana Lucía tenía 14. Nos quedamos huérfanas un martes de octubre, y para el viernes ya estábamos viviendo en esa casa de 2 pisos con azulejos verdes en la fachada, donde las ventanas siempre parecían mirar con desconfianza a quien pasaba por la calle Doctor La Vista. La abuela Remedios nos recibió con los brazos abiertos y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era una mujer de casi 70 años, delgada como un junco, con el cabello completamente blanco recogido siempre en un chongo apretado. Tenía las manos llenas de venas prominentes y manchas de la edad, manos que se movían constantemente, amasando, limpiando, preparando brebajes que decía eran para la salud. La casa olía perpetuamente a hierbas, romero, ruda, albahaca, y esa mezcla dulzona de canela con clavo que años después descubriría que usaba para disimular otros olores. Si estás viendo esto desde cualquier parte del mundo, por favor suscríbete al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos acompañas. Estas historias necesitan ser contadas, y tu apoyo hace que podamos seguir compartiendo estos testimonios que muchos preferirían mantener en silencio. Los primeros meses fueron extraños pero no alarmantes. La abuela era estricta con los horarios. Desayuno a las 7, comida a las 2, cena a las 8. Nos inscribió en la secundaria técnica número 28, a 3 cuadras de la casa, y nos prohibió hacer amigas. La gente de este barrio habla demasiado, decía. No necesitan saber nada de ustedes ni de esta familia. La colonia Doctores en aquellos años era un lugar denso, lleno de vecindades antiguas, talleres mecánicos, pequeños comercios y gente que llevaba generaciones viviendo en las mismas calles. Todo mundo se conocía, o al menos eso creían. Lucía fue la primera en menstruar bajo el techo de la abuela. Yo lo recuerdo porque fue un domingo de enero de 1988. Hacía un frío inusual para la Ciudad de México, y mi hermana bajó las escaleras con la cara pálida y los ojos rojos de haber llorado. La abuela estaba en la cocina, preparando atole de guayaba en una olla de barro enorme. Cuando Lucía le susurró lo que pasaba, vi cómo los ojos de la abuela Remedios brillaron con algo que en ese momento no supe identificar. Ahora sé que era avaricia. «Ay, mijita, qué bueno que me dices», respondió con una dulzura que no le conocía. «Ven, vamos arriba. Esto es algo entre mujeres». Las vi subir juntas las escaleras de madera que crujían con cada paso. Yo me quedé en la sala, hojeando un libro de texto, sin imaginar que en ese momento comenzaba algo que nos marcaría para siempre. Esa noche, Lucía apenas habló durante la cena. Tenía ojeras y comía sin ganas los frijoles refritos y las tortillas que la abuela había preparado. Cuando le pregunté qué pasaba, me miró con una expresión que no le había visto nunca. Era miedo mezclado con vergüenza. «Nada», murmuró, «solo cosas de mujeres». La abuela intervino rápidamente. «Déjala, Patricia. Tu hermana está pasando por cambios naturales. Ya te tocará a ti pronto». Y me tocó. 6 meses después, en julio de ese mismo año, desperté con el característico dolor en el vientre y las sábanas manchadas. El calor del verano había convertido la casa en un horno, y el aire estaba tan denso que costaba respirar. Bajé a la cocina donde la abuela ya estaba despierta, como siempre, preparando el desayuno. Cuando le dije, su reacción fue idéntica a la que había tenido con Lucía. Esa sonrisa que no alcanzaba los ojos, ese brillo extraño en la mirada. Me llevó al baño del segundo piso, un cuarto pequeño con azulejos blancos agrietados y una ventana que daba al patio trasero. Sobre el lavabo había colocado un frasco de vidrio transparente, de esos que se usaban para conservas. «Mira, mijita», me dijo con voz melosa, «esto es importante.
Cuando cambies tu toalla sanitaria, antes de tirarla, quiero que exprimas la sangre aquí. Es para un remedio que estoy preparando. ¿Un remedio?, pregunté, sintiendo cómo algo en mi estómago se retorcía de incomodidad. Sí, mi niña. La sangre menstrual tiene propiedades curativas que la medicina moderna ha olvidado. Yo hago tónicos para la salud, para la vitalidad. Es un conocimiento antiguo de nuestros ancestros. Su explicación sonaba absurda, pero yo tenía 12 años recién cumplidos, estaba huérfana, dependía completamente de ella, y la autoridad de los adultos era algo que en esa época no se cuestionaba tan fácilmente. Durante las siguientes semanas, cada vez que menstruaba, cumplía con el ritual que la abuela había establecido. El frasco se llenaba lentamente con ese líquido oscuro que se coagulaba en el fondo. Lucía hacía lo mismo. Lo descubrí cuando una tarde entré al baño y la vi inclinada sobre el lavabo, exprimiendo una toalla sanitaria sobre otro frasco idéntico al mío. Nos miramos en silencio. En sus ojos vi el mismo malestar que yo sentía, pero ninguna de las dos dijo nada. El miedo a contrariar a la abuela era más fuerte que nuestra incomodidad. La casa en la colonia Doctores tenía una distribución peculiar. En la planta baja estaban la sala, el comedor, la cocina y un baño pequeño. Arriba había 3 recámaras. La de la abuela, la que compartíamos Lucía y yo, y una tercera habitación que siempre permanecía cerrada con llave. «Es mi cuarto de trabajo», decía la abuela cuando le preguntábamos. «Ahí guardo mis hierbas medicinales, mis remedios. Es peligroso para ustedes entrar. Hay cosas que podrían intoxicarlas si no saben usarlas». Pero una noche de septiembre de 1988, no pude contener la curiosidad. La abuela había salido, algo que hacía cada 15 días más o menos, siempre los jueves por la noche. «Voy a casa de una amiga enferma», decía. «Regreso tarde. No me esperen despiertas». Esa noche en particular Lucía se había dormido temprano con dolor de cabeza. Yo me quedé despierta, escuchando los sonidos del barrio, los perros ladrando, el vendedor de camotes con su silbato característico, el ruido distante de los camiones en Avenida Cuauhtémoc. Me levanté de la cama con el corazón latiéndome fuerte. Sabía dónde guardaba la abuela las llaves, en una cajita de madera en su buró, junto a su rosario y una foto vieja de mi abuelo, muerto hacía más de 20 años. Entré a su habitación, que olía a naftalina y a ese perfume dulzón que usaba, algo barato comprado en el mercado de San Juan. La cajita no tenía seguro. Dentro había 3 llaves. La tercera abrió la puerta del cuarto prohibido. El olor me golpeó primero. Era una mezcla nauseabunda de hierbas podridas, algo metálico y ese aroma persistente a canela y clavo que ahora entendía cumplía una función específica. Encendí la luz, un foco desnudo que colgaba del techo, y lo que vi me dejó paralizada. La habitación era pequeña, sin ventanas, con las paredes pintadas de un rojo oscuro que en algunos lugares se había descascarado. Había una mesa en el centro, cubierta con un mantel negro, y sobre ella, docenas de frascos de vidrio de diferentes tamaños. Me acerqué temblando. Los frascos contenían líquidos de diversos colores. Rojos oscuros, marrones, algunos casi negros. Reconocí inmediatamente los frascos con nuestros nombres escritos en etiquetas blancas, con la caligrafía perfecta de la abuela. Lucía, julio 1988. Patricia, julio 1988. Lucía, agosto 1988. Había decenas de ellos, ordenados meticulosamente por fecha. Sentí que iba a vomitar. Pero eso no era lo peor. En un estante junto a la pared había cuadernos, libretas viejas con las pastas desgastadas. Tomé una, y la abrí con manos temblorosas. Era un diario escrito por la abuela, con fechas que se remontaban a 1975. La letra era la misma, prolija y apretada. Comencé a leer y las palabras se convirtieron en cuchillos que se clavaban en mi mente. Hoy Ernesto vino. Le preparé el tónico con la sangre de Margarita. Dice que nunca se ha sentido tan vigoroso, tan potente. Me prometió que dejaría a su esposa.
Le pedí 200 pesos más. Margarita era mi madre. Seguí leyendo, incapaz de detenerme, aunque cada palabra era un veneno. Había nombres de hombres, docenas de ellos a lo largo de los años. Don Roberto, el dueño de la ferretería. Licenciado Campos, que trabajaba en el gobierno. Ingeniero Maldonado. La abuela les preparaba tónicos de virilidad usando la sangre menstrual de sus propias hijas. Y les cobraba. Los hombres llegaban de noche, tomaban las pócimas que ella preparaba mezclando la sangre con hierbas, alcohol y quién sabe qué más, y pagaban generosamente por algo que creían les daba poder, virilidad, suerte en los negocios. Mi madre y mis tías habían pasado por lo mismo que ahora pasábamos Lucía y yo. La abuela había convertido la menstruación de sus propias descendientes en un negocio macabro, en una fuente de ingresos basada en la superstición y el deseo de hombres desesperados por sentirse más jóvenes, más potentes. En el diario, la abuela documentaba todo con una frialdad aterradora. Cuánto cobraba, qué mezclas funcionaban mejor, qué clientes regresaban con más frecuencia. Escuché el sonido de la puerta principal abriéndose. La abuela había regresado antes de lo esperado. Cerré el cuaderno torpemente, apagué la luz y salí del cuarto, cerrando con llave justo cuando escuchaba sus pasos en las escaleras. Corrí a su habitación, dejé las llaves en la cajita y me metí en mi cama segundos antes de que abriera la puerta de nuestra recámara para verificar que estuviéramos dormidas. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía los frascos con nuestros nombres, las páginas del diario con esa letra perfecta documentando años de explotación. Mi madre había vivido esto. Había escapado casándose joven saliendo de esta casa, pero nunca nos había dicho nada. Quizás la vergüenza era demasiado grande. Quizás pensó que la abuela había cambiado. O quizás simplemente no sabía cómo explicar algo tan retorcido, tan íntimo. A la mañana siguiente, en el desayuno, observé a la abuela Remedios con ojos nuevos. Ella servía el atole de avena con la misma sonrisa amable de siempre, preguntándonos por nuestras tareas escolares, recordándonos que debíamos portarnos bien. Pero yo ya sabía la verdad. Bajo esa fachada de abuela cariñosa, había una mujer capaz de cosificar a sus propias nietas, de convertir sus cuerpos en mercancía, de perpetuar un ciclo de abuso que había comenzado décadas atrás. Lucía me miraba extrañada. Yo apenas había tocado mi desayuno, y ella me conocía lo suficiente para saber que algo andaba mal. Pero no podía decirle nada ahí, no con la abuela presente. Tendría que esperar, encontrar el momento adecuado para contarle lo que había descubierto. Mientras tanto, el frasco en el baño seguía ahí, esperando ser llenado con nuestra sangre, con nuestra humillación convertida en producto. La colonia Doctores seguía su ritmo habitual afuera de las ventanas. Los vendedores ambulantes pregonaban sus productos. Los camiones repartidores hacían sonar sus bocinas. La vida continuaba para todos los demás. Pero dentro de esa casa de azulejos verdes, donde el olor a canela y clavo intentaba ocultar secretos más oscuros, dos niñas huérfanas acababan de descubrir que el monstruo no era algo externo, no era algo que acechaba en las sombras de la calle. El monstruo vivía con nosotras, dormía al final del pasillo, y nos servía el desayuno cada mañana con una sonrisa. Esa tarde, cuando la abuela salió a hacer las compras al mercado de Mixcalco, le conté todo a Lucía. Nos sentamos en nuestra habitación, con la puerta cerrada, y le mostré las llaves que había robado de la cajita. Primero no me creyó. Su rostro pasó por varias expresiones: incredulidad, negación, horror. ¿Estás segura?, me preguntó con voz temblorosa. Tenemos que verlo, le dije. Entramos juntas al cuarto prohibido. Ver la reacción de Lucía fue como revivir mi propio horror de la noche anterior. Ella tomó uno de los frascos con su nombre, lo sostuvo contra la luz del foco, y vi cómo las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Todo este tiempo, susurró. Todo este tiempo pensé que estaba loca por sentirme incómoda, por pensar que esto no estaba bien. Abrió uno de los cuadernos y leyó en voz alta,
con la voz quebrándose. Lucía todavía es virgen. Eso hace que su sangre sea más valiosa. Don Roberto pagó 500 pesos extra por una botella del tónico preparado solo con ella. Mi hermana dejó caer el cuaderno y se abrazó a sí misma temblando. Yo no sabía qué hacer, cómo consolarla. Éramos dos niñas atrapadas en una pesadilla de la que no sabíamos cómo escapar. No teníamos a dónde ir. No teníamos familia aparte de la abuela. En 1988 en México el sistema de protección infantil era prácticamente inexistente. ¿A quién podíamos acudir? A la policía. Y decirles qué exactamente. Que nuestra abuela recolectaba nuestra sangre menstrual para vendérsela a hombres supersticiosos. Sonaría ridículo, bizarro. Probablemente nos tomarían por mentirosas o locas. Tenemos que irnos, dijo Lucía finalmente, secándose las lágrimas con la manga de su suéter. No podemos seguir aquí. Pero la realidad se impuso rápidamente. Éramos menores de edad, sin dinero, sin nadie más en el mundo. Cualquier intento de fuga terminaría con nuestro regreso a esta casa, y entonces la abuela sabría que habíamos descubierto su secreto. ¿Qué haría? ¿Nos encerraría? ¿Nos lastimaría? No teníamos forma de saberlo. Decidimos que lo mejor era fingir que no sabíamos nada mientras encontrábamos una solución. Guardaríamos silencio. Continuaríamos con la rutina establecida. Seguiríamos llenando esos malditos frascos mientras planeábamos nuestra salida. Pero ahora que sabíamos la verdad, cada acción se volvió insoportable. Cada vez que la abuela nos pedía el favor de recolectar nuestra sangre, sentíamos que un pedazo de nuestra dignidad se desprendía y caía en ese frasco de vidrio. Los meses que siguieron fueron una tortura silenciosa. En la escuela nos concentrábamos en los estudios con una intensidad casi maníaca. Cualquier cosa para no pensar en lo que nos esperaba en casa. Lucía empezó a sacar las mejores calificaciones de su grupo, y yo la seguí de cerca. Los maestros comentaban lo aplicadas que éramos, sin saber que el conocimiento se había convertido en nuestra única vía de escape mental. Mientras tanto, en casa, comenzamos a prestar atención a los patrones de la abuela. Notamos que sus visitas a amigas enfermas seguían un calendario preciso, cada jueves en la noche y ocasionalmente los sábados por la tarde. Esos eran los momentos en que sus clientes venían. Nunca los veíamos directamente. La abuela se aseguraba de que estuviéramos en nuestra habitación cuando ellos llegaban, pero escuchábamos sus voces, sus pasos en las escaleras, el crujido de la puerta del cuarto prohibido al abrirse y cerrarse. Una noche de noviembre, Lucía tuvo la valentía de asomarse por la ventana de nuestra habitación, que daba a la calle, justo cuando uno de los clientes salía de la casa. Era un hombre de unos 50 años, vestido con traje gris, el cabello peinado hacia atrás con gomina. Subió a un Chrysler azul marino estacionado frente a la casa. Lucía memorizó las placas. Días después, cuando pasamos frente a la ferretería de la esquina de Dr. Bertis, vimos el mismo coche estacionado ahí. Don Roberto, el dueño, era cliente de nuestra abuela. Ese descubrimiento fue perturbador de una manera nueva. Don Roberto era un hombre respetable en el barrio, casado, con hijos mayores que nosotras. Nos había vendido útiles escolares, siempre amable, siempre correcto. Y él estaba bebiendo brebajes hechos con nuestra sangre, creyendo que eso le daría virilidad, potencia sexual. La hipocresía, la suciedad de todo aquello, se volvió aún más evidente. Comenzamos a ver a todos los hombres del barrio con sospecha. ¿Cuántos más eran clientes de la abuela? El panadero que nos saludaba cada mañana, el doctor de la clínica de la esquina, el profesor de matemáticas que siempre era tan atento con Lucía. La paranoia se instaló en nuestras mentes como un inquilino permanente. En diciembre de 1988, algo cambió. La abuela comenzó a recibir más visitas, más frecuentes, a horas más variadas. Su comportamiento se volvió errático. Algunas noches la escuchábamos hablar sola en su habitación, discutiendo con personas que no estaban ahí. Una mañana la encontramos en la cocina,
descalza a pesar del frío, con el cabello suelto por primera vez desde que vivíamos con ella, murmurando sobre los espíritus que exigen tributo. Lucía y yo intercambiamos miradas preocupadas. Algo en la abuela se estaba desmoronando. Quizás era la edad. Quizás era la culpa acumulada de décadas de explotar a sus propias hijas y nietas. Quizás era algo más oscuro que no alcanzábamos a comprender. Pero la casa, que siempre había sido un lugar incómodo, comenzó a sentirse activamente peligrosa. Una tarde, mientras la abuela dormía su siesta, volvimos a entrar al cuarto prohibido. Los frascos habían aumentado en número. Ahora no solo contenían nuestra sangre, sino también mezclas preparadas, líquidos de colores extraños en botellas pequeñas, etiquetadas con nombres de hombres y fechas. El diario más reciente estaba abierto sobre la mesa. Lucía lo leyó en voz alta, su voz apenas un susurro. El licenciado Campos dice que su esposa sospecha. Tuve que triplicar la dosis. Necesito más sangre. Las niñas no producen suficiente. Debo encontrar otra fuente. Otra fuente, repetí, sintiendo cómo el miedo se enroscaba alrededor de mi garganta. ¿Qué significaba eso? ¿La abuela pensaba traer a más niñas a la casa? La idea era aterradora. Teníamos que hacer algo, pero ¿qué? Éramos impotentes contra una mujer que había perfeccionado este sistema durante décadas, que tenía clientes influyentes, dinero, conexiones. Esa noche, durante la cena, la abuela nos observó con una intensidad nueva. Sus ojos, que antes solo mostraban esa codicia disimulada, ahora tenían algo diferente. Sospecha. ¿Han estado entrando a lugares donde no deben? Preguntó de repente, su voz tranquila pero con un filo peligroso. Lucía y yo negamos con la cabeza, demasiado rápido, demasiado enfáticas. La abuela sonrió, pero no era una sonrisa amable. Bien, dijo, porque hay cosas en esta casa que las niñas curiosas no deberían ver, cosas que podrían lastimarlas. El mensaje era claro. Sabía que habíamos estado husmeando, o al menos lo sospechaba. A partir de ese momento, la tensión en la casa se volvió casi insoportable. La abuela comenzó a mantener la llave del cuarto prohibido en su persona constantemente, colgada de una cadena que llevaba al cuello. Nos vigilaba con más atención. Nos hacía preguntas sobre nuestros movimientos, sobre nuestras conversaciones. El año 1989 llegó sin celebraciones. La abuela no festejó la Navidad ni el Año Nuevo, alegando que eran distracciones innecesarias. Lucía cumplió 15 años en enero, y en lugar de la tradicional fiesta de 15 años que debería haber tenido, pasamos el día encerradas en casa mientras la abuela recibía a uno de sus clientes. Ese día, mi hermana lloró en silencio en nuestra habitación, y yo no supe cómo consolarla. Le habían robado todo: sus padres, su adolescencia, su dignidad. Fue en febrero de ese año cuando conocimos a Elena. Era una vecina nueva que se había mudado a la casa de al lado, una mujer de unos 40 años, divorciada, que trabajaba como secretaria en una oficina del centro. Tenía una manera de hablar directa, sin rodeos, y desde el principio mostró interés por nosotras. ¿Cómo les va con su abuela? Nos preguntaba cuando nos veía salir a la escuela. Si alguna vez necesitan algo, tocan a mi puerta. Al principio fuimos cautelosas. Años viviendo con la abuela nos habían enseñado a no confiar en nadie. Pero Elena era persistente de una manera amable. Nos regalaba dulces, nos preguntaba por la escuela, y nunca intentó forzar nuestra confianza. Gradualmente, comenzamos a bajar la guardia. Un sábado de marzo, cuando la abuela salió a hacer sus compras, Elena nos invitó a su casa para tomar chocolate caliente. Su casa era completamente diferente a la nuestra, luminosa, con fotos en las paredes, plantas en las ventanas, libros por todas partes. Olía a limpio, anormal. Nos sentamos en su cocina y por primera vez en meses nos sentimos seguras. No planeábamos contarle nada, pero cuando Elena preguntó con genuina preocupación, ¿están bien, niñas? Las veo siempre tan serias, tan asustadas.
Algo en Lucía se rompió. Comenzó a llorar, y entre sollozos, comenzó a contar. Le contó todo: los frascos, la sangre menstrual, el diario, los clientes que venían de noche. Yo añadí detalles, mostrándole las fechas, explicándole cómo funcionaba el sistema. Elena nos escuchó en silencio, su rostro pasando por expresiones de incredulidad, horror y, finalmente, determinación. Cuando terminamos de hablar, ella tomó nuestras manos entre las suyas. «Esto tiene que terminar», dijo. «Lo que su abuela está haciendo no solo es repugnante, es abuso, y vamos a detenerlo». Por primera vez desde que descubrimos la verdad, sentimos esperanza. Elena no nos juzgó, no nos hizo sentir culpables o sucias. Nos creyó, y más importante aún, tenía un plan. «Necesitamos evidencia», explicó. «Documentación, fotografías. Y necesitamos contactar a las autoridades correctas, no la policía local. Conociendo este barrio, probablemente algunos de los oficiales son clientes de su abuela. Tenemos que ir más arriba». Durante las siguientes semanas, Elena se convirtió en nuestra aliada secreta. Nos consiguió una cámara pequeña, de esas desechables que se revelaban en las farmacias. Con su ayuda, planeamos cómo obtener evidencia fotográfica del cuarto prohibido sin que la abuela lo supiera. Fue arriesgado, aterradoramente arriesgado, pero era nuestra única oportunidad. El plan se ejecutó un jueves de abril. La abuela tenía programada una de sus salidas nocturnas. Elena se ofreció a distraerla si regresaba temprano, tocando a la puerta con alguna excusa sobre un problema de plomería. Lucía y yo esperamos hasta que la abuela salió, y entonces actuamos rápidamente. Yo había logrado robar la llave nuevamente mientras la abuela se bañaba, haciendo una impresión rápida en un pedazo de jabón, tal como había visto en una película. Elena nos había conseguido que le hicieran una copia en una cerrajería del centro. Entramos al cuarto prohibido con la cámara. Fotografiamos los frascos con nuestros nombres, las etiquetas con fechas, el diario abierto en páginas específicamente comprometedoras. Fotografiamos los estantes, llenos de botellas preparadas, cada una destinada a un cliente específico. Lucía, con manos temblorosas, tomó fotos de las páginas del diario donde la abuela describía explícitamente lo que hacía, cuánto cobraba, los nombres de sus clientes. Teníamos casi todo documentado cuando escuchamos la puerta principal abrirse. La abuela había regresado. Pánico puro nos invadió. Apagamos la luz, salimos del cuarto, cerramos con llave. No hubo tiempo de devolver la llave a su escondite original. Lucía la metió en su bolsillo mientras bajábamos las escaleras corriendo, fingiendo que habíamos estado en nuestra habitación todo el tiempo. La abuela estaba en la sala quitándose el rebozo. Nos miró con esos ojos que ahora conocíamos tan bien. «¿Qué hacían?», preguntó. «Nada, abuela», respondió Lucía con una voz que intentaba sonar casual. «Solo bajábamos por agua». La abuela asintió lentamente, pero su mirada se detuvo en el bolsillo de Lucía, donde la forma de la llave era visible a través de la tela. Todo sucedió muy rápido. La abuela cruzó la sala en 3 zancadas, algo imposible para una mujer de su edad, y agarró a Lucía del brazo con una fuerza sorprendente. «Dame esa llave», siseó. Lucía intentó resistirse, pero la abuela era más fuerte. Le metió la mano en el bolsillo y sacó la llave, la miró, y luego nos miró a nosotras. En sus ojos había algo que nunca habíamos visto antes: furia pura. «Han estado en mi cuarto», dijo, su voz baja pero llena de veneno. «Han estado husmeando, robando, planeando en mi contra. Yo intenté intervenir. Abuela, por favor». Ella me abofeteó, el golpe resonando en la sala silenciosa. Fue la primera vez que nos golpeaba físicamente. «Ingratas», escupió. «Las recogí cuando nadie más las quería. Les di un techo, comida, y así me pagan». Nos ordenó subir a nuestra habitación. Cuando intentamos resistirnos, nos amenazó con cosas peores. Subimos las escaleras, sintiendo cómo nuestro plan se desmoronaba. Pero entonces,
Escuchamos un golpe en la puerta. Era Elena. Había visto que la abuela regresaba temprano y venía a verificar que estuviéramos bien, usando la excusa del problema de plomería. La abuela, obligada a mantener las apariencias, tuvo que atender a Elena. Mientras ellas hablaban abajo, Lucía y yo nos dimos cuenta de que todavía teníamos la cámara. Las fotos estaban tomadas. Solo necesitábamos que el rollo fuera revelado. Pero ¿cómo lograrlo si ahora la abuela nos vigilaría más que nunca? Esa noche no dormimos. Lucía y yo nos turnamos para mantenernos despiertas, aterrorizadas de que la abuela entrara y nos hiciera algo. Pero ella no vino. En cambio, la escuchamos moverse por la casa toda la noche, arrastrando cosas, murmurando. Por la mañana, cuando bajamos a desayunar, encontramos que había instalado un candado nuevo en la puerta del cuarto prohibido, uno que requería combinación en lugar de llave. Y había puesto cerraduras nuevas en nuestra habitación también, pero por fuera. Ahora nos podía encerrar. Los días siguientes fueron los más oscuros que habíamos vivido. Abuela apenas nos hablaba, nos servía la comida en silencio, nos enviaba a la escuela y nos esperaba a la salida para asegurarse de que no habláramos con nadie. Nos encerraba en nuestra habitación por las noches. Estábamos prisioneras en nuestra propia casa. Pero Elena no se rindió. Usando señales desde su ventana logró comunicarse con nosotras. Nos indicó que dejáramos caer la cámara por la ventana de nuestro cuarto, envuelta en ropa para que no se dañara. Lo hicimos una noche cuando la abuela estaba en su cuarto. Elena recogió la cámara y la llevó a revelar. Días después, nos mostró las fotos a través de la ventana. La evidencia estaba ahí, clara e innegable. Elena contactó a una trabajadora social que conocía, alguien fuera del sistema local, alguien que no podía ser influenciado por los clientes de la abuela. La trabajadora social, una mujer llamada Gabriela Montero, vino a visitarnos a la escuela, hablando con nosotras en privado durante el recreo. Le mostramos copias de las fotos que Elena había hecho. Le contamos toda la historia. Su rostro se endureció con cada detalle. «Esto es gravísimo», dijo finalmente. «Vamos a sacarlas de ahí, pero tienen que ser pacientes unos días más. Necesito autorización judicial, necesito coordinar con servicios de protección infantil. Y necesito asegurarme de que cuando actuemos, sea definitivo. ¿Pueden aguantar una semana más?» Dijimos que sí, aunque cada día en esa casa se sentía como un año. La abuela, quizás sintiendo que algo se tramaba, intensificó su control. Revisaba nuestras mochilas cada día, leía nuestros cuadernos, nos prohibió hablar con cualquiera en la escuela. Pero ya era tarde. Las ruedas de la justicia, lentas como siempre en México, finalmente estaban girando. El 15 de mayo de 1989, cuando regresamos de la escuela, encontramos 2 patrullas estacionadas frente a la casa. Gabriela Montero estaba ahí, junto con 2 oficiales de la Policía Judicial y otra trabajadora social. Tenían una orden judicial para inspeccionar la propiedad y para removernos temporalmente del cuidado de la abuela, mientras se investigaba la situación. La abuela Remedios intentó resistirse, alegando derechos de privacidad, atacando nuestra credibilidad, diciendo que éramos niñas mentirosas y desagradecidas. Pero cuando abrieron el cuarto prohibido, cuando vieron los frascos, cuando leyeron el diario, cuando documentaron todo con sus propias cámaras policiales, ya no hubo nada que pudiera decir. La evidencia era abrumadora. Nos sacaron de la casa esa misma tarde. Mientras empacábamos nuestras pocas pertenencias, vi a la abuela sentada en la sala, encogida de repente, como si hubiera envejecido 20 años en una hora. No sentí lástima, solo alivio. Fuimos colocadas temporalmente en un albergue para menores mientras las autoridades investigaban y buscaban opciones de largo plazo para nosotras. El albergue no era perfecto, estaba sobrepoblado, y los recursos eran limitados, pero era seguro. Por primera vez en casi 2 años, dormimos sin miedo. El caso de la abuela Remedios creó un pequeño escándalo en la colonia Doctores. Los periódicos locales publicaron artículos vagos sobre prácticas de brujería
y explotación de menores, aunque nunca revelaron nuestros nombres. Varios hombres del barrio, clientes de la abuela, fueron identificados. Algunos enfrentaron consecuencias sociales, divorcios, pérdida de respeto en la comunidad, pero ninguno fue procesado legalmente. La vergüenza de admitir que habían pagado por beber sangre menstrual, creyendo que les daría virilidad, era demasiado grande. La abuela fue acusada formalmente de abuso infantil y explotación. Su caso fue lento, tortuoso, como son todos los casos en el sistema judicial mexicano. Pasaron años antes de que hubiera una resolución. Mientras tanto, Lucía y yo fuimos eventualmente adoptadas por una tía lejana que vivía en Guadalajara, una mujer que nunca supimos que existía, pero que, al enterarse de nuestra situación, se ofreció a acogernos. Nuestra vida en Guadalajara fue diferente. Normal, podría decirse. Fuimos a la escuela, hicimos amigas, vivimos como adolescentes normales. Pero las cicatrices de lo vivido nunca desaparecieron completamente. Lucía desarrolló problemas con su periodo menstrual, no físicos sino psicológicos. Cada mes era un recordatorio traumático. Yo desarrollé problemas de confianza que me afectaron en todas mis relaciones posteriores. La abuela Remedios fue finalmente condenada en 1992 a 8 años de prisión. Salió en 1998 por buena conducta y edad avanzada. Murió en el año 2000, sola en un asilo de ancianos, sin que ninguna de sus hijas o nietas fuera a despedirse. Cuando me enteré de su muerte, no sentí nada. Ni alivio, ni tristeza, ni cierre, solo un vacío. Elena, nuestra vecina que nos salvó, se convirtió en una amiga de por vida. Aunque nos mudamos a Guadalajara, mantuvimos contacto con ella durante años. Nos visitaba, nos escribía cartas, se aseguraba de que estuviéramos bien. Ella fue la primera en enseñarnos que no todos los adultos son peligrosos, que algunas personas realmente se preocupan por los demás sin esperar nada a cambio. Ahora, décadas después, Lucía es terapeuta especializada en trauma infantil. Yo soy trabajadora social. Ambas dedicamos nuestras vidas a ayudar a niños en situaciones de abuso. Nuestra experiencia, por horrible que haya sido, nos dio propósito. Sabemos cómo se siente estar atrapada, impotente, explotada. Y usamos ese conocimiento para asegurarnos de que otros niños no tengan que sentir lo mismo. La casa de azulejos verdes en la colonia Doctores ya no existe. Fue demolida en 2010 para construir un edificio de departamentos. A veces, cuando voy a la Ciudad de México por trabajo, paso por esa calle. Miro el edificio nuevo, moderno, impersonal, y me cuesta creer que ahí alguna vez estuvo la casa del horror. Los nuevos residentes no saben qué sucedió en ese terreno, y probablemente es mejor así. Hay quienes dicen que el mal es algo sobrenatural, algo que viene de fuera. Pero yo aprendí temprano que el mal más aterrador es completamente humano. Es una abuela que ve a sus nietas no como personas sino como recursos. Son hombres dispuestos a pagar por supersticiones repugnantes. Es una sociedad que prefiere mirar hacia otro lado cuando la verdad es incómoda. Esta es mi historia. Es la historia de Lucía. Y es, tristemente, la historia de mi madre y mis tías antes que nosotras. Es una historia sobre cómo el abuso puede perpetuarse a través de generaciones cuando se mantiene en silencio, cuando se envuelve en secreto y vergüenza. Es una historia sobre cómo la explotación puede disfrazarse de tradición, de conocimiento ancestral, de remedios de la abuela. Pero también es una historia sobre resistencia, sobre dos niñas que se negaron a aceptar que esto fuera normal, que buscaron ayuda, que tuvieron el coraje de hablar. Es una historia sobre Elena, una vecina que pudo haber ignorado las señales pero decidió involucrarse. Es una historia sobre Gabriela Montero, una trabajadora social que hizo su trabajo con diligencia y compasión. Si algo he aprendido de todo esto, es que el silencio protege a los abusadores. Cada vez que alguien ve algo extraño, algo que no está bien,
y decide que no es su problema. El abuso continúa. Cada vez que una víctima habla y no se le cree, el ciclo se perpetúa. Cada vez que la sociedad decide que ciertos temas son demasiado incómodos para discutir, se condena a más víctimas al silencio. La sangre menstrual que la abuela Remedios recolectaba no tenía poderes mágicos. No daba virilidad ni suerte. Era solo sangre, fluido corporal normal de cuerpos de niñas que deberían haber sido protegidas, no explotadas. Pero para ella era dinero, para sus clientes era ilusión, desesperación masculina por sentirse potentes. Para nosotras era violación de nuestra intimidad, de nuestra autonomía corporal, de nuestra humanidad. Cuando la gente pregunta si creo en lo sobrenatural después de todo lo que viví, mi respuesta es siempre la misma. No necesito creer en fantasmas o demonios. He visto de lo que son capaces los seres humanos reales cuando la codicia, la superstición y el desprecio por otros se combinan. Eso es más aterrador que cualquier historia de terror. La colonia Doctores de 1987 a 1992 ya no existe tal como la conocí. La Ciudad de México ha cambiado, el barrio se ha transformado, pero sé que en algún lugar, ahora mismo, hay niñas viviendo situaciones similares. Quizás no exactamente lo mismo, pero variaciones del mismo tema. Abuso disfrazado de normalidad, explotación envuelta en tradición, autoridad usada para dañar en lugar de proteger. Por eso cuento esta historia. No para revivir el trauma, sino para que otros sepan que no están solos. Para que los adultos sepan reconocer las señales. Para que la sociedad entienda que el abuso rara vez es obvio. Que los monstruos no tienen cuernos ni colmillos. Que a veces tienen el rostro de una abuela amable que huele a canela y clavo. Lucía y yo sobrevivimos. Pero sobrevivir no es lo mismo que no haber sido dañadas. Cargamos con esas experiencias cada día. En terapia, en nuestras relaciones, en cómo criamos a nuestros propios hijos. La diferencia es que nos negamos a dejar que eso nos defina completamente. Usamos el dolor como combustible para hacer el bien. Si estás leyendo esto y algo resuena contigo, si reconoces patrones de tu propia vida, por favor busca ayuda. Habla con alguien. El secreto es el mejor amigo del abusador. La luz, la verdad, la exposición son sus peores enemigos. Y si eres alguien que ve señales de abuso en un niño que conoces, no mires hacia otro lado. Sé como Elena. Involúcrate. Puede que salves una vida. Puede que rompas un ciclo que ha durado generaciones. La casa de azulejos verdes ya no existe, pero su lección permanece. El horror real no necesita elementos sobrenaturales. Solo necesita personas dispuestas a dañar a otras por beneficio personal. Y una sociedad dispuesta a no ver. Mientras eso exista, las historias como la mía seguirán sucediendo. Pero también existirán las Elenas, las Gabrielas, las niñas valientes que dicen basta. Y al final, son ellas quienes ganan. Toma tiempo, duele, deja cicatrices, pero ganan. Esta es nuestra historia. La compartimos no para buscar lástima, sino para inspirar acción. Para recordar que el cambio es posible, que el abuso puede detenerse, que las víctimas pueden convertirse en sobrevivientes y luego en defensoras. La abuela Remedios perdió al final. Su negocio macabro fue expuesto. Sus clientes fueron humillados. Y sus nietas, a quienes intentó explotar, crecieron para dedicar sus vidas a deshacer el tipo de daño que ella causó. Esa es la verdadera victoria. Los años que siguieron a nuestra salida de la casa de la abuela Remedios fueron un proceso lento de reconstrucción. Nuestra tía Magdalena, quien nos adoptó en Guadalajara, era una mujer completamente diferente a la abuela. Trabajaba como enfermera en el Hospital Civil, vivía en una casa modesta pero luminosa en la colonia americana, y desde el primer día nos dejó claro que en su hogar había reglas, pero también respeto y amor. Lo primero que hizo fue llevarnos a terapia. En 1989, en México, la salud mental todavía era un tema tabú, especialmente para las clases trabajadoras.
Pero tía Magdalena había visto suficiente sufrimiento en su trabajo para entender que las heridas invisibles son tan reales como las físicas. Nos inscribió en un programa de apoyo psicológico en el DIF, donde una psicóloga llamada doctora Ramírez comenzó el largo proceso de ayudarnos a procesar lo vivido. Las primeras sesiones fueron dolorosas. Lucía se negaba a hablar, se sentaba en la silla con los brazos cruzados y la mirada fija en la pared. Yo lloraba incontrolablemente cada vez que intentaba explicar lo que habíamos experimentado. La doctora Ramírez tenía una paciencia infinita. Nunca nos presionó. Nunca nos juzgó. Simplemente estaba ahí, sesión tras sesión, esperando a que estuviéramos listas para soltar la carga que llevábamos. Fue en una de esas sesiones, meses después de haber comenzado, cuando Lucía finalmente habló. Habló sobre la vergüenza que sentía cada vez que menstruaba, cómo había llegado a odiar su propio cuerpo por producir lo que la abuela vendía. Habló sobre las noches en que se despertaba sintiendo que estaba sucia, contaminada, menos humana. Y cuando terminó de hablar, algo en ella se había liberado. No estaba curada. La curación tomaría años, pero había dado el primer paso real. Mientras tanto, el caso legal contra la abuela Remedios avanzaba con la velocidad característica del sistema judicial mexicano. Lentamente. Los abogados del DIF que manejaban nuestro caso nos explicaron que era complicado. Lo que la abuela había hecho era claramente abuso, pero no encajaba perfectamente en ninguna categoría legal existente. No era abuso sexual en el sentido tradicional. No era tráfico de personas. No era exactamente explotación laboral infantil. Era algo retorcido que las leyes de 1989 no habían anticipado. El fiscal asignado al caso, un hombre llamado licenciado Durán, decidió proceder con cargos de abuso infantil, explotación de menores y fraude. Los cargos de fraude eran por venderles a sus clientes remedios que no tenían ningún valor medicinal real. Esto último resultó ser más fácil de probar que el abuso mismo, una ironía amarga que no se nos escapó. Durante el proceso legal, tuvimos que dar testimonio varias veces. Nos trasladaban de Guadalajara a Ciudad de México, nos sentaban en oficinas frías del Ministerio Público y nos hacían revivir cada detalle de lo que habíamos vivido. Lucía desarrolló ataques de pánico antes de cada una de estas sesiones. Yo comencé a tener pesadillas recurrentes donde la abuela entraba a nuestra habitación en Guadalajara, aunque sabía racionalmente que estaba detenida en un reclusorio en la Ciudad de México. Lo más difícil fue cuando el abogado defensor de la abuela intentó desacreditarnos. Era un hombre mayor, de traje oscuro y corbata roja, que nos miraba con condescendencia y hablaba como si fuéramos incapaces de entender la realidad. Sugería que habíamos malinterpretado las intenciones de nuestra abuela, que éramos demasiado jóvenes para comprender prácticas medicinales tradicionales, que habíamos sido influenciadas por Elena y las trabajadoras sociales para fabricar una historia. ¿No es cierto?, nos preguntaba con voz melosa, que su abuela solo intentaba ayudar a personas enfermas con remedios naturales. ¿No es cierto que ustedes, como niñas que eran, simplemente no entendían lo que hacía? Lucía lo miró directamente a los ojos y respondió con una firmeza que no sabía que tenía. Lo que entendíamos perfectamente era que nos hacía sentirnos violadas en nuestra propia casa cada mes. Eso no necesita interpretación. El juicio atrajo algo de atención mediática, aunque los periódicos trataron el caso con una mezcla de sensacionalismo y pudor. Los titulares hablaban de brujería en la colonia Doctores y remedios de sangre, pero evitaban los detalles más perturbadores. Algunos columnistas escribieron piezas opinando sobre la persistencia de supersticiones en la ciudad moderna, completamente ajenos al verdadero horror de lo que había sucedido. Lo que ningún medio publicó fueron los nombres de los clientes de la abuela. A pesar de que el diario contenía docenas de nombres, a pesar de que algunos fueron interrogados como testigos, ninguno enfrentó cargos. El fiscal Durán nos explicó que no había evidencia de que los clientes supieran exactamente qué contenían los tónicos que compraban.
La abuela les decía que eran preparados de hierbas especiales, y ellos, en su desesperación supersticiosa, no preguntaban más. La ignorancia voluntaria, al parecer, era defensa suficiente. Pero en el barrio, en la colonia Doctores, los rumores corrieron como fuego. Don Roberto cerró su ferretería y se mudó con su familia a otro estado. El licenciado Campos perdió su puesto en el gobierno después de que su esposa lo abandonara públicamente. Otros clientes enfrentaron consecuencias sociales similares. La comunidad puede ser cruel cuando se trata de escándalos sexuales, incluso cuando las verdaderas víctimas éramos nosotras. En 1990, cuando tenía 14 años, comencé a escribir sobre lo que habíamos vivido. No era terapia formal, solo un cuaderno donde volcaba mis pensamientos. Escribía sobre el olor a canela y clavo que todavía me provocaba náuseas. Escribía sobre los frascos de vidrio que veía en mis sueños. Escribía sobre la culpa que sentía por no haber protegido mejor a Lucía, aunque la doctora Ramírez me repetía una y otra vez que yo también era una víctima, que no tenía por qué cargar con esa responsabilidad. Lucía encontró su forma de procesar el trauma de manera diferente. Se sumergió en los estudios con una intensidad casi obsesiva. Leía todo lo que caía en sus manos sobre psicología, sobre trauma, sobre abuso infantil. Quiero entender, me decía. Quiero entender cómo alguien puede hacerle eso a su propia familia. Con el tiempo, esa búsqueda de comprensión se convertiría en su carrera profesional. Tía Magdalena nos apoyó en todo. Trabajaba turnos dobles en el hospital para pagarnos la terapia privada cuando las sesiones del DIF ya no fueron suficientes. Nos acompañaba a cada audiencia del juicio, sentándose entre nosotras y apretando nuestras manos cuando los testimonios se volvían demasiado difíciles. Nunca nos hizo sentir como una carga, aunque sabíamos que nuestra llegada había cambiado completamente su vida de soltera tranquila. Una noche, meses después de que comenzamos a vivir con ella, le pregunté por qué lo hacía. ¿Por qué había aceptado adoptarnos cuando apenas nos conocía? Ella estaba preparando la cena, picando cebollas para unos frijoles, y se detuvo un momento antes de responder. Porque soy hermana de tu madre, dijo finalmente. Y porque cuando éramos niñas tu abuela también nos usó. A mí, a tu madre, a tus otras tías. Solo que en mi caso logré escapar antes. Tu madre también escapó, casándose joven con tu padre. Pero otras no tuvieron esa suerte. Esa revelación fue como un golpe en el estómago. No era solo mi madre y mis tías inmediatas. Era toda una red de mujeres de la familia que habían pasado por lo mismo a lo largo de décadas. ¿Por qué nadie dijo nada?, pregunté, sintiendo cómo la rabia crecía en mi pecho. Tía Magdalena suspiró. La vergüenza, mija, y el miedo. Tu abuela tenía poder en esa casa, en ese barrio, y en aquellos tiempos, ¿a quién ibas a decirle? ¿A la policía? Se hubieran reído. ¿A un sacerdote? Hubiera dicho que era cosa de mujeres. La sociedad no estaba lista para escuchar este tipo de historias. Pero ahora sí lo está, añadió, volviendo a picar las cebollas con renovada energía. Por eso es importante que ustedes hablaran, que denunciaran. Están rompiendo un ciclo que ha durado generaciones. Eso requiere un coraje que muchas de nosotras no tuvimos. El juicio finalmente concluyó en mayo de 1992. La abuela Remedios fue declarada culpable de abuso infantil en grado agravado y fraude continuado. La sentencia fue de 8 años de prisión. Cuando el juez leyó el veredicto, busqué alguna reacción en el rostro de la abuela. Esperaba ver arrepentimiento, culpa, algo humano. Pero solo vi una expresión de amargura, como si el mundo le hubiera hecho una injusticia a ella. No asistimos a todas las audiencias de sentencia. Tía Magdalena decidió que ya habíamos pasado suficiente tiempo reviviendo el trauma, que necesitábamos comenzar a mirar hacia adelante en lugar de estar constantemente mirando hacia atrás. Así que cuando llegó el día de la sentencia final, ella fue sola a representarnos. Nos trajo la noticia esa noche. Se acabó. Dijo simplemente. Está encerrada.
No puede lastimarlas más. Pero la verdad era más complicada. Sí, la abuela estaba físicamente encerrada, pero su presencia, su influencia, sus acciones seguían atormentándonos. Yo seguía teniendo pesadillas. Lucía seguía teniendo problemas con su menstruación. Cada ciclo un recordatorio traumático. Magdalena hacía lo mejor que podía, pero no podía borrar años de abuso con amor y paciencia, por más que lo intentara. En la secundaria en Guadalajara, nos integramos lentamente. Hicimos algunas amigas, aunque nunca cercanas. Había una barrera invisible entre nosotras y nuestros compañeros. Ellos hablaban de problemas normales de adolescentes, crushes, tareas, peleas con sus padres. Nosotras llevábamos un peso que no podíamos compartir. ¿Cómo explicarles? ¿Cómo decirles que mientras ellos se preocupaban por el examen de matemáticas, nosotras habíamos testificado en un juicio criminal contra nuestra propia abuela? Una compañera llamada Sofía se acercó especialmente a mí. Era una chica tranquila, estudiosa, que también parecía estar un poco al margen del grupo principal. Un día, durante el recreo, me preguntó directamente, ¿por qué siempre pareces tan triste? La pregunta me tomó desprevenida. Nadie me había preguntado antes de manera tan directa. Cosas familiares, respondí vagamente. Ella asintió. Yo también, dijo. Mi papá nos golpeaba. Por eso vivimos solo con mi mamá ahora. Esa conversación fue el inicio de una amistad real. Sofía entendía, en su propia manera, lo que era cargar con trauma familiar. No le conté todos los detalles de lo que habíamos vivido, pero le conté lo suficiente para que entendiera. Y ella nunca me juzgó, nunca hizo preguntas morbosas, simplemente estaba ahí, una presencia constante y comprensiva. A través de Sofía conocí a otras chicas que también llevaban sus propias cicatrices. María, cuya madre era alcohólica. Andrea, que había sido abusada sexualmente por un tío. En retrospectiva, me doy cuenta de que nos encontrábamos entre nosotras, las chicas dañadas, como si tuviéramos un radar invisible para detectar el dolor ajeno. Formamos un grupo pequeño pero unido, apoyándonos mutuamente sin necesidad de palabras explícitas. Lucía en la preparatoria tuvo una experiencia diferente. Ella se volcó completamente al activismo estudiantil. Se unió a grupos que luchaban por derechos de las mujeres, que protestaban contra la violencia doméstica. Sus maestros comentaban que era intensa, apasionada hasta el punto de ser agresiva. Pero yo entendía. Lucía estaba canalizando su rabia, su dolor, en acción. Si no podía cambiar lo que nos había pasado, al menos podía intentar cambiar el sistema que permitía que esas cosas sucedieran. En 1993, cuando yo tenía 17 y Lucía 20, recibimos una noticia inesperada. La abuela Remedios estaba enferma, cáncer de páncreas, en etapa avanzada. Los médicos de la prisión no le daban más de 6 meses de vida. Su abogado solicitó liberación por razones humanitarias, argumentando que debería poder morir fuera de la cárcel. El fiscal Durán nos contactó para preguntarnos nuestra opinión. Lucía fue clara e inmediata. Que se pudra en la cárcel. Yo estaba menos segura. No sentía lástima por la abuela, exactamente, pero tampoco sentía la rabia ardiente que Lucía todavía cargaba. Principalmente sentía indiferencia. La abuela se había convertido en una abstracción, un personaje de una pesadilla que cada vez se sentía menos real. No me importa, le dije al fiscal. Que hagan lo que sea mejor legalmente. La solicitud fue denegada. La abuela Remedios pasaría sus últimos meses en la enfermería de la prisión. Ninguna de nosotras fue a visitarla. Tía Magdalena sí fue, una vez, más por obligación familiar que por deseo real. Regresó de esa visita pálida y en silencio. Cuando finalmente habló, dijo, no mostró arrepentimiento, ni siquiera al final. Solo estaba enojada de que la hubieran atrapado. La abuela murió en julio de 1994. Tenía 77 años. Su funeral fue pequeño. Asistieron solo algunas vecinas viejas de la colonia Doctores que probablemente no sabían toda la historia o que preferían ignorarla.
Ninguna de sus hijas o nietas estuvo presente. Fue enterrada en una tumba sin nombre en el Panteón de Dolores, una muerte anónima para alguien cuyas acciones habían causado tanto daño. Cuando recibimos la noticia de su muerte, esperé sentir algo: alivio, cierre, satisfacción. Pero solo sentí vacío. Lucía tuvo una reacción más visceral. Lloró, no de tristeza sino de rabia, porque la abuela había muerto sin nunca admitir lo que había hecho, sin nunca pedir perdón. No es justo, repetía entre sollozos. Murió sin pagar realmente por lo que hizo. 8 años no fueron suficientes. Una vida de prisión no hubiera sido suficiente. Tía Magdalena, con su sabiduría práctica de enfermera que había visto mucho sufrimiento, nos dijo algo que me quedó grabado. El castigo nunca es suficiente para sanar el daño. La justicia no es venganza. Lo que necesitan no es que ella sufra más, sino que ustedes sanen. Y eso es un trabajo que solo ustedes pueden hacer, con tiempo y ayuda. Esas palabras me acompañaron cuando decidí estudiar trabajo social en la Universidad de Guadalajara. Quería entender los sistemas que habían fallado, que habían permitido que el abuso continuara durante tanto tiempo. Quería aprender cómo detectar señales de abuso, cómo intervenir efectivamente, cómo apoyar a víctimas de maneras que realmente ayudaran. Lucía, por su parte, estudió psicología. Su pasión por entender el trauma, por desmenuzar los mecanismos del abuso, la llevó a especializarse en trauma infantil. Durante su maestría, escribió su tesis sobre patrones de abuso intergeneracional en contextos familiares, usando nuestra propia historia, anonimizada, como uno de los casos de estudio. Leer esa tesis fue doloroso pero también catártico. Ver nuestras experiencias analizadas académicamente, convertidas en datos y patrones, le dio una estructura, un sentido que el caos del trauma puro no tenía. En 1998, 4 años después de la muerte de la abuela, decidí regresar a la colonia Doctores por primera vez. No fue una decisión tomada a la ligera. La doctora Ramírez, con quien todavía tenía sesiones ocasionales, me ayudó a prepararme. Puede ser retraumatizante, me advirtió. Pero también puede ser una forma de tomar control, de regresar en tus propios términos. Fui sola, en un autobús desde Guadalajara. El viaje duró horas, y cada kilómetro que me acercaba a la Ciudad de México, sentía cómo la ansiedad crecía en mi pecho. Cuando llegué a la colonia Doctores, casi no reconocí el lugar. Habían pasado 9 años, y el barrio había cambiado. Algunas calles estaban renovadas, otros edificios habían sido demolidos. Pero la atmósfera esencial, esa sensación de historia acumulada en cada esquina permanecía. Caminé por la calle Doctor Lavista, hasta llegar a donde había estado la casa. Los azulejos verdes de la fachada todavía estaban ahí, pero la casa se veía abandonada. Las ventanas estaban tapadas con madera. La puerta principal tenía un candado oxidado. Según me enteré después de que la abuela fue arrestada, la casa había quedado en un limbo legal. Sus hijas, incluyendo mi madre, habían muerto o no querían nada que ver con la propiedad. Nadie la quería comprar después de que el escándalo salió a la luz. Así que simplemente se quedó ahí, deteriorándose lentamente. Me quedé parada frente a la casa durante casi 1 hora. Vecinos pasaban, me miraban con curiosidad pero no decían nada. Intenté sentir algo, miedo, rabia, tristeza, pero la casa vacía, con sus ventanas ciegas y su pintura descascarada, solo me parecía patética. Había sido el escenario de tanto horror, y ahora era solo un edificio viejo destinado a la demolición eventual. Toqué a la puerta de la casa de al lado, donde Elena había vivido. Una mujer joven abrió, alguien que obviamente no era Elena. Le pregunté por ella. La señora Elena se mudó hace como 5 años, me dijo. Creo que se fue al norte, a Monterrey o algo así. No dejó dirección. Sentí una punzada de decepción. Elena había sido nuestra salvadora,
y nunca habíamos mantenido contacto después de mudarnos a Guadalajara. Fue un recordatorio de cómo las personas entran y salen de nuestras vidas, dejando impactos profundos pero a veces sin dejar rastro. Caminé por el barrio durante el resto de la tarde. Pasé frente a la secundaria donde habíamos estudiado brevemente, ahora renovada con pintura fresca. Entré a una fonda y comí unos tacos, escuchando las conversaciones mundanas de otros comensales. La vida continuaba en la colonia Doctores, indiferente a los horrores que habían ocurrido en una de sus casas. Antes de irme, regresé una última vez frente a la casa de azulejos verdes. Esta vez hablé en voz alta, algo que nunca había hecho antes. «Ya no me das miedo», le dije a la casa, a los recuerdos, a la sombra de la abuela Remedios. «Ya no tienes poder sobre mí». No sé si lo creía completamente en ese momento, pero decirlo en voz alta se sintió como un acto de desafío, de reclamación. El viaje de regreso a Guadalajara fue más ligero. No me había curado milagrosamente, pero algo había cambiado. Había enfrentado el lugar físico de mi trauma, y había sobrevivido. Más que eso, había caminado por esas calles como una adulta, en mis propios términos, no como una niña atrapada y aterrorizada. Cuando llegué a casa, tía Magdalena me estaba esperando con una cena caliente. No me preguntó detalles del viaje, solo me abrazó fuerte. «Estoy orgullosa de ti», dijo. Y en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, también estuve orgullosa de mí misma. Los años siguientes trajeron cambios significativos. Me gradué de trabajo social en 2000 y conseguí mi primer empleo en el DIF de Jalisco, trabajando con niños en situaciones de riesgo. Lucía terminó su maestría y abrió una consulta privada especializada en trauma, aunque también trabajaba pro bono con víctimas de violencia doméstica. Ambas nos habíamos convertido en las profesionales que hubiéramos necesitado cuando éramos niñas. Tía Magdalena se jubiló en 2002, después de 30 años de servicio en el hospital. Celebramos con una fiesta pequeña, solo nosotras tres y algunas de sus amigas cercanas. Durante el brindis, ella nos dijo algo que me hizo llorar. «Ustedes dos son mi mayor orgullo. No solo sobrevivieron, prosperaron. Se convirtieron en mujeres fuertes que ayudan a otros. Eso es más de lo que muchos logran en toda una vida». En 2003 conocí a Roberto, un profesor de secundaria que trabajaba en una escuela en una zona marginada de Guadalajara. Era amable, paciente, y cuando finalmente le conté mi historia, no salió corriendo. En cambio, me escuchó, me abrazó y me dijo que mi pasado no me definía a menos que yo quisiera. Nos casamos en 2005, en una ceremonia pequeña con Lucía como mi madrina y tía Magdalena llorando en la primera fila. Lucía tardó más en encontrar a alguien. Su intensidad, su pasión por su trabajo, su dificultad para confiar, todo eso hacía las relaciones difíciles. Pero en 2007 conoció a Carmen, una abogada que trabajaba en derechos humanos. Carmen entendía el activismo, la necesidad de luchar por justicia. Se complementaron perfectamente. Se casaron en 2010, en una ceremonia en la playa en Puerto Vallarta, cuando el matrimonio igualitario todavía no era legal en Jalisco, pero sí en algunos lugares de México. Ambas tuvimos hijos eventualmente. Yo tuve 2 hijas, en 2008 y 2011. Lucía y Carmen adoptaron un niño en 2012. Criar a nuestros propios hijos fue aterrador y sanador al mismo tiempo. Aterrador porque conocíamos demasiado bien cómo los adultos podían lastimar a los niños. Sanador porque podíamos romper definitivamente el ciclo, criar a nuestros hijos con amor, respeto y autonomía sobre sus propios cuerpos. Nunca les mentimos a nuestros hijos sobre nuestro pasado. Cuando fueron lo suficientemente grandes para entender, les contamos versiones apropiadas para su edad de lo que habíamos vivido. Queríamos que supieran que si alguna vez alguien los hacía sentir incómodos, incluso si era familia, podían decirnos. Queríamos que entendieran que los secretos familiares son peligrosos, que el silencio protege a los abusadores. En 2010, cuando la casa de azulejos verdes finalmente fue demolida, Lucía y yo viajamos juntas a la Ciudad de México para ver
No había nada ceremonioso en la demolición. Era solo una cuadrilla de trabajadores con maquinaria pesada, derribando paredes, cargando escombros en camiones. Pero para nosotras significaba algo más. Era el último vestigio físico de nuestro trauma siendo borrado. ¿Sientes algo?, me preguntó Lucía mientras veíamos caer la última pared. Pensé en la pregunta. Cierre, dije finalmente. No curación completa, no olvido, pero cierre. Ella asintió. Sí. Eso es exactamente lo que es. El edificio de departamentos que construyeron en ese terreno se inauguró en 2012. Es un lugar genérico, con fachada de vidrio y balcones pequeños. Las familias que viven ahí probablemente no saben qué sucedió en ese lugar antes. Y está bien. No todo necesita ser recordado públicamente. Algunas historias se cargan de manera privada. A lo largo de los años, tanto Lucía como yo hemos trabajado con cientos de niños que han sufrido diversos tipos de abuso. Cada caso es diferente, pero hay patrones recurrentes. El secreto, la vergüenza, el miedo, la sensación de estar atrapados. Y en cada caso, usamos lo que aprendimos de nuestra propia experiencia. Sabemos cómo suena una mentira de protección. Conocemos la mirada de un niño que está siendo lastimado en casa. Entendemos el coraje que se necesita para hablar. En 2015, Lucía publicó un libro sobre trauma infantil intergeneracional. En él, usó casos anonimizados de su práctica, incluyendo el nuestro. El libro se convirtió en texto de referencia en varias universidades mexicanas. Me sentí extraña viéndolo en librerías, sabiendo que estudiantes de psicología estaban leyendo sobre lo que nos había pasado, aunque sin saber que éramos nosotras. Pero también me sentí orgullosa. Nuestro dolor se había convertido en conocimiento, en herramienta para ayudar a otros. Tía Magdalena murió en 2018, a los 74 años, de un infarto repentino. Fue devastador. Ella había sido la madre que realmente tuvimos, la que nos salvó cuando más lo necesitábamos. En su funeral, Lucía y yo hablamos sobre cómo ella había roto el patrón de la familia, cómo había elegido sanar en lugar de perpetuar daño. Era lo que una madre debería ser, dijo Lucía en su elegía. Protectora, amorosa, presente. Nos enseñó que la familia no es solo sangre, es elección y acción. Después de su muerte, Lucía y yo nos volvimos aún más cercanas. Nos habíamos apoyado mutuamente toda la vida, pero ahora éramos todo lo que quedaba de nuestra familia original. Nuestros hijos primos crecieron juntos, sin las dinámicas tóxicas que habían definido a generaciones anteriores de nuestra familia. En 2020, durante la pandemia, cuando todo el mundo estaba encerrado y enfrentando sus propios traumas de aislamiento, Lucía y yo tuvimos largas conversaciones por videollamada. Hablamos sobre cómo nuestras experiencias nos habían preparado, de manera perversa, para el aislamiento y la incertidumbre. Habíamos sobrevivido cosas peores que una cuarentena. Teníamos herramientas de resiliencia que muchos estaban descubriendo por primera vez. También fue durante ese tiempo que decidimos finalmente buscar a Elena. Con la ayuda de redes sociales e Internet, logramos rastrearla. Efectivamente vivía en Monterrey, ahora jubilada, con nietos. Cuando le escribimos, su respuesta fue inmediata y emocionada. Hicimos una videollamada y fue como si no hubieran pasado décadas. Ella lloró al vernos, ahora mujeres adultas con nuestras propias familias y carreras. Siempre me pregunté qué había sido de ustedes, dijo. Rezo por ustedes a menudo. Le contamos cómo nuestras vidas habían resultado, las carreras que habíamos elegido, los niños que habíamos criado. Ella escuchaba con lágrimas rodando por sus mejillas. Hice lo correcto, murmuró. A veces me preguntaba si meterme había sido correcto, si había causado más problemas, pero verlas ahora, sé que valió la pena. Le aseguramos que absolutamente había valido la pena, que nos había salvado la vida. Ahora, en 2026, Lucía tiene 51 años y yo 48. Nuestros hijos son adultos jóvenes, comenzando sus propias vidas.
Seguimos trabajando en nuestros campos, aunque ahora también enseñamos, entrenamos a la siguiente generación de trabajadores sociales y psicólogos. Damos conferencias sobre trauma, abuso, resiliencia. A veces, después de una conferencia, alguien se acerca a mí en privado. Usualmente es una mujer, aunque a veces es un hombre. Me cuentan en susurros su propia historia de abuso, de trauma familiar, de secretos que han cargado durante años. Les escucho, les ofrezco recursos, pero más que nada les ofrezco algo que a mí me tomó años encontrar. La comprensión de que lo que les pasó no fue su culpa, que el sobrevivir es suficiente, que la sanación es posible, aunque no sea lineal ni completa. La historia de la abuela Remedios y la casa de azulejos verdes se ha convertido casi en leyenda urbana en ciertos círculos de la Ciudad de México. He escuchado versiones distorsionadas en foros de Internet, en podcasts sobre crímenes verdaderos. Algunos detalles son correctos, otros están exagerados o completamente inventados. Nunca he confirmado públicamente que era sobre nosotras. Esa es una privacidad que me reservo. Pero escribo esto ahora, 3 décadas después, porque creo que es importante. No la versión sensacionalista, sino la verdad humana y complicada. La historia de cómo el abuso puede esconderse en lo cotidiano, cómo puede perpetuarse a través de generaciones cuando se mantiene en secreto. Pero también la historia de cómo puede romperse ese ciclo, cómo las víctimas pueden convertirse en sobrevivientes, y luego en personas que ayudan a otros a sobrevivir. La abuela Remedios ha estado muerta por 32 años. La casa donde cometió sus abusos fue demolida hace 16. La mayoría de sus clientes probablemente también están muertos, o son ancianos que tal vez ni siquiera recuerdan. Pero las consecuencias de sus acciones siguen reverberando. En las pesadillas que ocasionalmente todavía tengo, en los momentos en que Lucía se paraliza durante su propio periodo menstrual, en cómo ambas criamos a nuestros hijos con una hiperconciencia de autonomía corporal, pero también reverberan en positivo, en cada niño que hemos ayudado a través de nuestro trabajo, en cada familia que ha evitado perpetuar ciclos de abuso gracias a intervención temprana. Nuestros propios hijos, que crecen sabiendo que su voz importa, que su cuerpo les pertenece solo a ellos, que el amor no viene con condiciones de silencio. Si la abuela Remedios hubiera vivido para ver en qué nos convertimos, ¿habría sentido arrepentimiento? Probablemente no. Personas como ella rara vez tienen esa capacidad de introspección. Pero no importa. No vivimos nuestras vidas para probarle nada a ella. Vivimos para nosotras mismas, para nuestras familias, para los niños que podemos ayudar. El horror de nuestra historia no está en elementos sobrenaturales. No hay fantasmas literales. No hay maldiciones que se puedan romper con rituales. El horror está en la banalidad del mal, en cómo una abuela puede preparar el desayuno mientras planea cómo explotar a sus nietas. Está en los hombres que pagaban por supersticiones repugnantes sin cuestionar la fuente. Está en una sociedad que durante décadas miró hacia otro lado porque era más cómodo no ver. Pero la esperanza de nuestra historia está en la resiliencia humana, en la capacidad de sanar incluso cuando la curación no es completa. Está en personas como Elena, tía Magdalena, la doctora Ramírez, Gabriela Montero, que intervinieron cuando importaba. Está en 2 niñas que se negaron a aceptar que su abuso era normal o inevitable. A veces me pregunto qué habría pasado si nunca hubiéramos descubierto la verdad sobre los frascos, sobre el negocio de la abuela. Probablemente habríamos seguido años más en esa situación, hasta que fuéramos lo suficientemente grandes para escapar como lo hizo mi madre. Quizás entonces habríamos llevado esos secretos en silencio, perpetuando la vergüenza a otra generación. La curiosidad que me llevó a entrar a ese cuarto prohibido, tan arriesgada y peligrosa en ese momento, terminó siendo nuestra salvación. Esta es la última lección que he aprendido de todo esto. El silencio nunca protege a las víctimas, solo a los abusadores. Cada vez que alguien ve algo sospechoso y decide no involucrarse, cada vez que una víctima habla y no se le cree,
Cada vez que la sociedad decide que ciertos temas son demasiado incómodos para discutir, se le da poder al abuso. Por eso hablo. Por eso Lucía habla. Por eso escribimos, enseñamos, intervenimos. No porque disfrutemos revivir nuestro trauma, sino porque entendemos que nuestra historia, por dolorosa que sea, puede salvar a otros del mismo destino. La casa de azulejos verdes ya no existe. La abuela Remedios está muerta y olvidada excepto por aquellos a quienes lastimó. Pero las lecciones permanecen, y el trabajo continúa. Y cada niño que ayudamos, cada ciclo de abuso que rompemos, cada familia que sanamos, es una victoria sobre la oscuridad que intentó consumirnos. No es venganza, es transformación. El dolor convertido en propósito, el trauma convertido en herramienta para el bien. Esa es la verdadera historia de la casa de la Colonia Doctores. No solo de horror, sino de supervivencia, resistencia y finalmente, redención.